están avanzando los dos bloques de partidos, el que encabeza a Morena, el partido gobernante, y también el bloque de partidos del PRIAN y con otros añadidos, supuestamente ciudadanos empresariales. Ya sabemos que hay una contienda por el poder para quien gane la presidencia de la República el próximo año, pero desde ahora ya bajo digamos, el encubrimiento de que están compitiendo por ser coordinadores de sus respectivos bloques de partidos, pues ya están en la contienda. ¿Cómo lo estás viendo? Y en este contexto, la emergencia del factor Xóchitl, Julio. Bueno, desde luego estamos frente a un proceso adelantado rumbo a la sucesión presidencial de 2024. Esto tiene varios ingredientes. Desde que el presidente de la República destapó a lo que él en su momento llamó las corcholatas, hasta ahora ha sido mucho el activismo tanto de los personajes que se sienten llamados a participar en esos procesos sucesorios, como de los partidos y de una porción de la sociedad civil y de ciudadanos sin partido. A estas alturas lo que parecía un escenario con una predominancia de los aspirantes de la llamada 4T, es decir, 6 aspirantes, una mujer y 5 hombres, se ha visto ya en una circunstancia de mayor competencia cuando ha sido presentada ya la fórmula y el sistema de los opositores para seleccionar su propia candidatura. Todo esto en un proceso de mucha simulación, porque todos vemos y sabemos que están buscando elegir la candidatura presidencial 2024, pero lo disfrazan de elección de coordinaciones. Entonces me parece que hoy estamos en presencia de un escenario ya muy acelerado, ya muy envenenado en términos de señalamientos, de acusaciones y sobre todo, me parece a mí, de un posicionamiento ya muy agresivo y muy decantado de buena parte de los ciudadanos que sobre todo en las redes sociales están muy activos combatiendo a los que consideran adversarios y favoreciendo a sus cartas o fichas o corcholatas preferidas. Así lo veo. Hasta, digamos, hace un mes aproximadamente, poco más, parecía que Morena tenía como prácticamente la contienda despejada a su favor. ¿Crees tú que el factor Xóchitl sí está influyendo en tratar de llegar a una contienda más equilibrada, Julio? Sí, aunque desde luego la irrupción del fenómeno Xóchitl ha sido impactante, muy rápida, creo que no debe extrañar, porque a fin de cuentas no es solo la personalidad en sí de la todavía senadora por Hidalgo, sino que es la manera de afinar las fuerzas, los factores y los intereses que convergen desde un plano mediático, empresarial, partidista, a presentar una oposición lo más viable posible frente al paso, sí, en apariencia, muy avasallador de Morena y sus aliados. Entonces, Xóchitl irrumpe no solo por su personalidad, que en términos propagandísticos es muy manejable en esos términos, sí, sino además porque detrás de ella está la realineación o la recompostura de todos estos grupos que desean frenar al obradorismo y que desean impulsar una candidatura, digamos, más o menos viable hacia la presidencia de la República y sobre todo, y a mí me parece que también vale la pena descansar un poco la revisión o el análisis en este punto, que si no es para ganar la presidencia de la República, el empuje Xóchitl puede ayudar para tratar de impedir que Morena tenga una mayoría calificada en el próximo Congreso. Después de prácticamente todos los años que lleva gobernando López Obrador, que la oposición no lograba destacar una figura, parece que por fin lo encontraron después de buscar entre más de 30 aspirantes, parece ser que ya encontraron la figura que va a encabezar la contienda contra la Cuarta Transformación. Sí, hubo momentos en los cuales la figura de Lili Téllez parecía la más adecuada y hubo momentos en los cuales parecía todo volcarse en favor de la construcción de una alternativa norteña con presencia y con, digamos, con mucha visibilidad en los medios de comunicación, sobre todo en televisivo, y además con un discurso muy confrontacional, muy directo, y sin embargo no funcionó por ahí
Tampoco ha funcionado la expectativa de Santiago Krill, que es un político de vieja escuela, acartonado, con un estilo que no prende. Y aquí se ha aprovechado pues el estilo dicharachero de Xóchitl Gálvez, en un escenario que a mí me parece que no sé si termine desilusionando algunos segmentos del propio panismo. Por lo pronto la ultraderecha ya tiene una guerra abierta contra ella porque la consideran contraria a los valores de la auténtica derecha. Entonces me parece que es un fenómeno mediático, propagandístico, inducido por los grandes factores de poder que están detrás de la fabricación de esa candidatura de alguien que no tiene mayor experiencia administrativa que haber sido jefa delegacional en la Miguel Hidalgo en la Ciudad de México. Julio Hernández, te saluda Jesús Estrada, qué gusto escucharte, muchísimas gracias. Un par de preguntas, Julio, a propósito de Xóchitl Gálvez. Son dos. Una es, muchas personas, sobre todo de la oposición, están diciendo que trae una similitud, digamos, con el presidente López Obrador muy marcada, supuestamente del origen humilde, ciertos rasgos supuestamente de izquierda, pero más bien me parece que en una columna tú mencionabas que más bien es el fenómeno Foxóchitl, es decir, la vez más cercana a la figura de, o las características de Vicente Fox incluso que de López Obrador. Y la otra pregunta es, creo que hay muchos jóvenes que se les olvida el pasado panista de Xóchitl, de hecho la consideran una candidata prácticamente ciudadana o independiente. Solo aclarar contigo, ¿es panista Xóchitl Gálvez? ¿Representa el panismo? Sí, Jesús. A mí me parece que la creación de esta figura de Xóchitl ha sido seleccionada, diría yo, con sentido quirúrgico propagandístico. Es decir, trataron de encontrar una figura que pueda contrarrestar al adversario que saben que tiene posicionamiento que puede ser electoralmente victorioso. Y no deja de ser también una derrota para estos grupos de derecha y sobre todo de la derecha y del panismo, el hecho de que tengan que optar por una figura que se parezca a lo que dicen combatir. Ese enredo está provocando, me parece a mí que con cierta rapidez, una descolocación de la figura, porque escogieron a alguien que pareciera de izquierda, que pudiera combatir en sus términos al obradorismo, pero no deja de ser el reconocimiento, pues, de que esos valores son los que electoralmente tienen mayor fuerza en este momento en la sociedad. Por otra parte, sí veo que estamos metidos en una circunstancia en la cual no solo los jóvenes, sino mucha gente cae en un fenómeno de desmemoria en el cual no ubican cuáles son los ingredientes que definen a los actores políticos en pugna actualmente. Xóchitl no es formalmente panista, pero ella es un personaje que ha sido postulada a diferentes candidaturas por el Partido Acción Nacional, tanto a la gubernatura de Hidalgo, a la jefatura de la delegación en Miguel Hidalgo, en la delegación Miguel Hidalgo, y a los cargos que ha tenido, es decir, como senadora actualmente y durante la administración de Vicente Fox, como directora de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas. Es decir, ella es panista sin credencial. Ella representa al panismo, aunque tácticamente no se haya afiliado a ese partido. Julio Hernández, y bueno, ya platicamos, ya lo enfatizabas, cómo ha crecido en algunas semanas. ¿La ves que es más bien como una burbuja o se va a mantener? O justamente por cierto tipo de contradicciones, decirse que viene un pasado indígena, que fue trotskista, pero ahora es una próspera empresaria, digamos, eventualmente algunas contradicciones pueden hacerle daño a la imagen de Xóchitl Gálvez. Así como está planteado, parece que es la apuesta más en firme que tiene el grupo o la alianza de Va por México, ahora llamada Frente Amplio por México, porque no tienen ninguna alternativa llamativa en términos mediáticos y en términos populares. Santiago Krill no prende y no puede prender porque su origen, su estilo y su forma de hacer política es a la vieja escuela. Entonces yo creo que se van a sostener con Xóchitl, pero hay las contradicciones de ese izquierdismo que ella dice o presume, de los orígenes que ella dice haber militado en organizaciones tosquistas en su juventud, su postura frente a la diversidad sexual,
al derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, referencias positivas a mandatarios latinoamericanos criticados por la derecha y también referencias positivas a personajes de la propia 4T actual. Pero creo que sobre todo va a ser muy determinante en esta postura la manera como salga adelante o no de este enredo de los contratos que la muestran como una persona que en el ejercicio político mantuvo además algo que en el conocimiento público se sabe que los políticos con frecuencia utilizan, casi diría por sistema, sus influencias, conocimientos y relaciones para hacerse de contratos que les permitan tener riqueza y seguir, dicen ellos, haciendo política. Creo que eso va a ser una clave. Ya lo mencionabas hoy en tu columna, como Gilberto Lozano, el líder de Frena, la criticó duramente ayer en un video, incluso decía que estaba violando la ley por estos contratos. ¿Coincides finalmente, Julio, en la lectura de que López Obrador ha equivocado la estrategia al criticar tan cotidianamente y duramente a Xóchitl Gálvez y que con eso más bien la ha puesto más en la atención de los medios? Fíjate que López Obrador suele jugar y apostar fuerte y como toda apuesta, en algunas ocasiones gana y en algunas pierde. Aquí apostó a salir a confrontar directamente esa burbuja que de otra manera hubiera pasado, hubiera crecido sin tener la confrontación y la delimitación adecuadas. Ya veremos, sí creo yo que desde la mañanera López Obrador le ha dado un gran impulso, la ha convertido en la opositora básica del poder y ella ha respondido en términos muy, muy directos. Pero ya veremos si de verdad todo este tema de los contratos particularmente es algo que termine debilitando a Xóchitl, a pesar de que en apariencia en esta primera etapa Palacio Nacional en la mañanera la infló y le ayudó a crecer. Pero creo que ese punto estamos por verlo. Recientemente se ha criticado a López Obrador por aparentemente comportarse como Fox se comportó contra López Obrador en el 2006. ¿Lo ves algo semejante? 2004-2005. A mí me parece que López Obrador se ha excedido en el uso de las referencias electorales y partidistas en su conferencia mañanera de prensa y creo que en ese terreno camina riesgosamente, no solo por las eventuales sanciones que puedan provenir de los órganos electorales, sino también porque puede generar el mismo efecto boomerang, el mismo efecto en contra que generó Fox contra él. Sí creo que hay un desbordamiento de la palabra presidencial en estos temas. Julio Hernández, una última pregunta de mi parte, tiene que ver con la otra novedad en el tablero del ajedrez de las elecciones, Movimiento Ciudadano, básicamente la posición del gobernador Enrique Alfaro, de decir, criticar, digamos, que no se sume Movimiento Ciudadano a ese frente amplio, dando a entender que más bien se debería buscar construir un frente más común, mientras que Dante Delgado pues se mantiene en la postura que con el PRI y el PAN, sobre todo con el PRI ni a la esquina. Sí, pues creo que ahí se abre una fisura muy importante. Dante Delgado seguirá apostando a la posibilidad de tener su propia candidatura y con ella tratar de convertirse en una tercera vía, en una opción por sí misma. Me parece que va a ser complicado que siga en ese camino Dante Delgado y creo que esta disidencia interna encabezada por el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, ya está modificando la postura originalmente muy tajante de Dante Delgado y está haciendo que haya ciertos coqueteos, ciertas aperturas, ciertas posibilidades y finalmente Movimiento Ciudadano y Dante Delgado me parece que están apostando pues a convertirse, a negociar, a vender lo más caro posible su amor en este mercado electoral que está a todo vapor. Así es, mercado electoral, buena definición. Muchas gracias, Julio Hernández, por compartir tu análisis y te agradecemos y esperemos que próximamente también volver a escuchar tu análisis. Muy, muy amable. Siempre con mucho gusto, agradecido con ustedes y con la audiencia. Gracias. Julio Hernández, autor de la columna y el programa Astillero. Vamos a una pausa y volvemos para cerrar Cosa Pública 2.0 este martes. Ya regresa